Hola, soy Carla Romero Lasso, de la Falla Alemania al Bachiller, sector Pla del Reial Benimaclet, y tengo 23 años. Yo hice la carrera de turismo en la Universidad de Valencia con especialización en turismo cultural, eventos y protocolo, porque la verdad que me apasiona desde pequeña viajar, conocer otras culturas y empaparme de ellas. Y actualmente trabajo en una empresa líder en energías renovables como administrativa y también gestiono los viajes a nuestros empleados. Yo soy fallera desde los 3 años, toda mi familia ha sido fallera siempre y nada, me apuntaron a la falla a los 3 años y ya enseguida me cogí a todo, me apunté a todo lo que podía, fui fallera mayor infantil, posteriormente fui corte de honor en 2013 y nada, llevando las fallas siempre desde mi corazón. Al salir del sector pues sentí muchísima emoción y alegría, la verdad que no me lo podía creer. Habíamos hecho un grupo maravilloso, todas nuestras compañeras de año, y fue muy especial vivir ese acto con ellas y luego escuchar tu nombre pues más todavía. Encima tuve la suerte de que estaba mi infantil en el escenario, entonces emoción por dos y muchas ganas de celebrarlo juntos. Pues una vez terminó la preselección nos fuimos todos al Casal y lo celebramos muchísimo, vinieron un montón de compañeros, amigos, gente de la comisión y nada, acabamos cantando canciones y tocando la guitarra, así que lo recuerdo como un día muy emotivo. Pues los artistas falleros que más me han marcado serían Ceballos y Sanabria. Desde que hicieron la falla municipal en 2013, cuando estaba yo en la corte infantil, bueno, me dejaron sin palabras. Hacen unas fallas muy valencianas, muy tradicionales, me encantan mucho los colores que utilizan, las formas que le dan a las figuras, a los ninots. Y fueron unos artistas que me marcaron mucho. De hecho, ahora que han restaurado el cadafal de la Virgen, bueno, es que son artistas en toda regla. Y otro que destacaría sería Pere Baenas, me gusta mucho su monumentalidad y bueno, la verdad que creo que una falla tiene que estar bastante relacionada un poco el ingenio y la gracia y lo que es la monumentalidad, eso hace que sea más especial todavía. Me gusta mucho que una falla cuente una historia y que meta también un poco de sátira, entonces no sabría elegir uno porque creo que cualquier premio es maravilloso, pero me gusta mucho el de ingenio y gracia porque tiene ese punto especial. Pues bueno, yo fui corte infantil de Valencia en el año 2013 y la verdad que sí que ha habido un progreso muy grande en el mundo de las fallas, desde lo que son el tema de las redes sociales, que han hecho que esté a mano de todos ver, por ejemplo, el día a día de una fallera mayor de Valencia, que es algo que me parece muy importante, saber bien pues qué hacen, que están todo un año detrás por y para las fallas, al igual que los artistas falleros, Junta Central Fallera, los indumentaristas. Y además, antes yo me acuerdo que cualquier acto nos lo mandaban por correo y demás, y ahora es todo grupos de WhatsApp, por lo que está todo muy a mano de todos, tanto aquí en nuestra ciudad como fuera de la ciudad. Entonces, si lo aprovechamos bien, yo creo que puede ser una buena herramienta para darnos más a conocer. Pues yo bueno, tengo 6 trajes y un jubón de manga larga. Como trajes a destacar, la verdad que todos son muy especiales para mí, pero te diría el traje de la presentación. No iba con un color fijo en mente, pero en cuanto vi esa tela me enamoré y supe que sería mi tela de fallera mayor, que es un azul celeste. Y luego pues conservo 2 faldas de cuando pertenecía a la corte infantil y rehaciendo corpiños y reajustando pues he podido llevarlos este año y para mí es muy especial poder lucirlos como fallera mayor de mi falla. La indumentaria es algo que me apasiona. Te diría que la indumentaria valenciana es de las más ricas del mundo. De hecho, somos la ciudad de la seda, entonces tenemos la suerte de poder incluirla en nuestra indumentaria y me parece que es algo que hay que dar más a conocer porque es algo único. Y mis indumentaristas han sido unas particulares, Vicen y Mari, que me cosen de toda la vida y siempre lo dejo todo en sus manos. Pues mis falleras mayores de Valencia más referentes, a ver, te diría que me cuesta elegir una concreta porque cada una aporta su granito de arena cada año y hace que sea muy especial, pero sí que destacaría a Begoña Jiménez del 2013 porque tuve la suerte de poder conocerla bien de cerca y es que es una persona maravillosa, muy fallera, que le gustan mucho las tradiciones.
y además tenía un gran saber estar y elegancia allá donde iba. También destacaría a Carmen Sancho, que me pareció también impresionante, y a María Estela, que ha sido muy cercana y allá donde ha ido ha demostrado su alegría y su amor por la fiesta. Pues a mí me encantaría ser la fallera mayor de Valencia, puesto que llevo las fallas en las venas. Me gustaría dar todo de mí al mundo fallero y a la ciudad de Valencia en general, y lo llevaría al cargo con mucha responsabilidad y compromiso, que es lo que se merece.